Bueno, familia, vamos a orar para empezar este tiempo de predicación, ¿les parece? Por favor. Padre, gracias, Señor, una vez más te damos por tu bendita palabra, porque ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Solo tú puedes alimentar todo nuestro ser, habiendo nacido de ti, habiendo nacido de tu palabra. Pues es tu palabra la que nos nutre, la que nos hace crecer. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te pedimos que abras por tu misericordia y tu gracia el entendimiento de mis hermanos, que, que, que nuestro proceder no sea desde mi capacidad, Señor, humana, sino que tu divina providencia, Señor, pueda llevarnos adelante en tu palabra, y que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre, Señor. Por favor, te lo pedimos, que nos edifiques, que hables a nuestro corazón para la gloria tuya, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, eh, quiero que abran, por favor, los invito para que abran su Biblia en Juan capítulo 5 versículos 46 y 47. Simplemente un texto para poder ir introduciendo a este mensaje. Si como dice en Santiago, y lo hemos visto, está la continuación de la predicación de hace 8 días, la cual hemos llamado ¿a quién escuchas? ¿Sí? Porque a menudo nuestros oídos están expuestos todo el tiempo a escuchar y a escuchar y a escuchar, a escuchar noticias, a escuchar palabras vanas, a escuchar todo el tiempo. Escuchamos consejos que a lo mejor a veces no son provechosos. Escuchamos tantas cosas, música, escuchamos lo que sucede en las redes. Muchas personas escuchan chismes, escuchan cómo otros murmuran y caen en las redes. Así que todo el tiempo nuestros oídos están expuestos a escuchar, a oír. Pero hay algo interesante, y es que, como dice en la escritura, en el libro de Santiago, antes de leer ese texto en Juan, en el libro de Santiago, cuando leíamos, Él de su voluntad nos hizo ¿qué? Nacer por la palabra de verdad. Ahora, si nosotros nacemos por la palabra de verdad, ¿por qué otra cosa vamos a crecer? ¿Están conmigo? Es decir, si yo nazco por la palabra, si el Señor me permite en su palabra conocer su naturaleza, su plan, me muestra a Jesucristo, su Espíritu Santo obra en mi vida y me lleva, me conduce al Hijo de Dios, ¿por qué entonces voy a considerar que habiendo nacido de la palabra puedo crecer por otra cosa? ¿Están conmigo? Es decir, yo nazco por la palabra de verdad y debo continuar mi vida todo el tiempo, pues nutriéndome, alimentándome, deseando como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, que es la palabra. Ahora, en Juan capítulo 5 versículo 46, el Señor Jesucristo se está presentando un gran conflicto, gran conflicto. Había muchos incrédulos entre los religiosos, y Jesús les dice lo siguiente: ¿por qué si creyeseis? Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió ¿qué? Él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si no creen en lo que en los escritos de Moisés, ¿cómo van a creer en la palabra de Jesucristo? Ahora, el versículo 46 está diciendo: si ustedes creen en Jesucristo, perdón, en Moisés, también van a creer ¿en quién? En mí, porque de él, porque de mí escribió ¿quién? Él. Y hay algo, y es que en el versículo 47 Jesús está haciendo una pregunta, y es: ¿cómo creeréis a mis palabras? Y hay dos aspectos relevantes en este texto, y es
creer y palabras, mis palabras. Entre otras cosas, la manera como las personas pueden, de hecho en Romanos capítulo 10 lo dice, que la fe viene ¿qué? Por el oír ¿qué? Ojo, el oír, no cualquier cosa. Si usted, querido hermano, quiere crecer en el Señor, no debe alimentarse de otra cosa, sino es de las palabras, de la bendita palabra del Señor. ¿Están conmigo? No hay otra manera de crecer. De lo contrario, usted quedará como un infante lleno de caprichos y pasará el tiempo y su vida no madurará, no crecerá. Si nacemos por la palabra, debemos crecer por la palabra. ¿Están conmigo? Permanecer en sus palabras, permanecer escudriñando su palabra. Quisiera que por favor, antes de pasar a Santiago, abran su Biblia en un libro del Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 4, versículo 21. Y este es un texto que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia. Y le dice, si en verdad, Efesios 4:21, si en verdad le habéis ¿qué? Recuerdan que la carta que escribe Santiago está hablando que debemos ser prontos ¿para qué? Para oír. Pues bueno, el apóstol Pablo también está haciendo referencia al oído, a lo que se escucha. Y el apóstol Pablo dice, si ustedes en verdad le han ¿qué? Le han oído y habéis sido por él enseñados conforme, escuchen, a la verdad que está en Jesús, que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué precioso. Lo que Pablo está diciendo es, si usted de verdad ¿qué? Ha oído la palabra de verdad, si usted de verdad ha venido a la iglesia y ha prestado atención a cada mensaje, pues usted debería ¿qué? Despojarse del viejo hombre y vestirse de ¿qué? De un nuevo hombre, ¿sí? Donde es creado según Dios, conforme a su justicia y a la santidad en la verdad. Ahora, diciendo esto, quisiera ahora sí invitarlos para que abran la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 19. Ahora estamos, si bien hemos tomado este texto para estudiarlo, pues es maravilloso recordar ese primer punto que decíamos hace 8 días. Si escuchas a Dios, escuchen, si usted ha escuchado a Dios, y quiero hacer un paréntesis aquí, porque a menudo en las iglesias las personas salen de la congregación o de la iglesia y dicen, yo escuché a Dios. Han encontrado esas afirmaciones. Yo escuché a Dios. Y wow, alguno puede decir, wow, ¿y qué te dijo? Pues muchos de alguna manera lo dicen desde la experiencia que tuvo o que tuvieron esas personas por un hombre que vino a la iglesia y ¿qué? Y entonces les dijo, Dios me dice esto. ¿Están conmigo? Personas que vienen a la congregación y entonces viene un profeta y viene y se para al frente y dice, venga usted mi hermano, venga usted, Dios me dice esto, Dios me dice aquello, que este año Dios te va a prosperar, que este año vas a pasar o te va a llegar la visa, no sé para qué vas a ir allá, pero te va a llegar este año. Y empiezan a ¿qué? Y la gente ¿qué? Wow, Dios me dijo que me iba a dar, Dios me dijo. Y se corre el riesgo, más bien dejan a un lado el dicho de ¿qué? De las escrituras. Qué bueno sería que podamos salir de la iglesia y decir, Dios, en la escritura que estudiamos el día de hoy, estuvo hablando a mi corazón. Y el propósito de
de toda la predicación es que yo debo ser ¿qué? Oidor, pero también debo ser ¿qué? Hacedor. Si yo he escuchado la palabra, entonces yo tengo que dejar de hacer tantas cosas que estoy haciendo, porque la Biblia a eso nos conduce, a santificarnos más y más. Ahora, si escuchas a Dios, a veces las personas creen escuchar a Dios. En Jeremías capítulo 23, pues lo dice. Muchas personas en ese tiempo escuchaban a los profetas, pero esos profetas hablaban desde su propio ¿qué? Corazón. Y desde el propio corazón de ellos les decían al pueblo ¿qué? Tranquilo, no va a pasar nada, Dios está sereno, Dios está livianito, hay paz con Él, Él no está enojado. Cuando Dios ¿qué? Cuando Dios así lo estaba. Ahora, estudiando Jeremías ahora este miércoles, es interesante porque en el capítulo 1, Él le dice, yo te conozco desde el vientre y te he elegido, ¿se acuerdan? Te elegí desde el vientre de tu madre y te hice por profeta a las naciones. Y uno dice, por profeta. Pues bueno, luego uno continúa leyendo el libro de Jeremías y por allá el Señor le dice a Jeremías, no ores por ese pueblo. Y uno dice, pero ¿cómo que no ores si a Dios le gusta que la gente ore? No ores por ese pueblo, porque ese pueblo, los niños, ¿qué hacían los niños? ¿Se acuerdan? Los niños traían ¿qué? Traían la leña. Los padres ¿qué? Colocaban la leña en el altar. Pero las mujeres amasaban ¿qué? La masa. Todas las generaciones estaban ¿qué? Estaban corrompidas. Así que el Señor le dice, no ores por ese pueblo. Concluimos entonces algo y es, en este miércoles, y es, el Señor le dice al profeta, ven y ora por ese pueblo. Es decir, yo te he traído para que ores a este pueblo. No, yo te puse y te levanté para que seas un profeta diferente a todos los profetas que en medio del pueblo están. El interés, escuchen, de Dios en medio de todo el escenario del pueblo, cuando Él levantó profetas, siempre fue que el pueblo oyera la voz de Dios. Que el pueblo ¿qué? Escuchara la voz de Dios. Dios sabe que en medio del pueblo hay muchos engañadores, hay muchos contumaces, hay muchos maestros, como dicen en 2 de Timoteo. Pablo, antes de ser condenado, le dice a Timoteo, pilas con esto. Tú que eres ya grandecito y que enseñas la palabra, enseña a tiempo y a destiempo, exhorta, redarguye. Pero ten en cuenta algo, que muchos se amontonarán a escuchar maestros con un picazón. ¿A dónde? En el oír. Familia, qué bueno que podamos entender que el Señor nos habla por medio de ¿qué? De su palabra. Dios nos habla por medio de su palabra. Así que si escuchas a Dios, sean prontos para oír. Lo decíamos como primer punto. Si escuchas a Dios, entonces sea pronto para oír. Pues solo Él tiene palabras de ¿qué? De vida eterna. Y sean tardos para hablar y para airarse, pues somos hombres. Escuche, familia. Nosotros, de hecho, el texto, por favor vayan al versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿qué? Para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y concluíamos en algo y decíamos, el apóstol, Santiago no está diciendo pues no hablen. ¿Están conmigo? No hablen, no estén airados, ¿sí? No se exalten. El mismo apóstol Pablo dice que en Efesios, lo consulto para no sesgarme, en Efesios capítulo 4 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entre otras cosas, el problema no es airarse. El problema es con prontitud airarse. El problema no es hablar. La Biblia no nos está diciendo no hable.
Hagan total silencio. Si no, no sean prontos para qué, para hablar. Sean prontos para oír. Pero cuando vayan a hablar, que hablen qué, lo preciso, lo que es. Si usted a lo mejor va a concluir un tema, si usted va a dar una opinión, pues debe darla, debe hablar. Les contaba aquellos momentos que uno a veces es tentado a qué, es tentado a hablar de más. ¿Están conmigo? Hay gente que habla qué, que habla de más. Parecen unos qué, unos loritos. Cuando usted escucha más, pues yo digo que el que escucha más es una persona que puede, no solamente que tiene dominio propio, sino que tiene la capacidad de refrenar su lengua. Lo leíamos en varios proverbios que leímos ese día, sino que también le da un tiempo para encontrar un buen consejo, para ser sabio. Quisiera algún texto que leímos en ese momento, cuando hablábamos acerca de cuando Santiago está diciendo sean prontos para oír. La pregunta es, ¿para oír qué? ¿Para oír qué? Pues la palabra. Es interesante, yo por acá coloqué, todo hombre sea pronto para oír. Escuchen esto. Aquella referencia obedece a recibir con mansedumbre la palabra implantada. Pues lo está diciendo el versículo 20. Mire lo que dice el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre ¿qué? La palabra implantada. Tanto en el versículo 21 como en el versículo 18 nos está hablando de la palabra. De manera que Santiago no está hablando de que sean prontos para oír cualquier cosa. Esto no es simplemente un texto donde Santiago de manera aislada nos dice, pues escuchen más la murmuración de las personas, escuchen más lo que dicen los familiares, escuchen más lo que dicen los enemigos. Lo que está diciendo Santiago es escuchen más la palabra. Escuchen más la palabra, sean más prontos para oír la palabra. Ahora, es interesante porque no es una referencia a saber escuchar tan solo, tampoco a escuchar por escuchar algo nuevo. Por favor, si ustedes me acompañan a Hechos capítulo 17. Hechos 17 dice el texto en el versículo 20 y 21. Pues traes a nuestros oídos, los de Atenas le estaban hablando a Pablo y le dicen, ¿traes a qué? A nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo que. O sea que no es oír cualquier cosa y no es empeñarnos a oír algo nuevo. Y quisiera mencionarles esto. A lo mejor usted dirá, pero esto ¿qué me beneficia a mí? Pues el propósito de la predicación y como pastor es persuadirlos a ustedes para que cada vez más ustedes escuchen con hambre la palabra de Dios. Ustedes deben escuchar más la palabra de Dios. ¿Cuántos días a la semana usted presta su oído para cosas vanas? ¿Cuántas horas al día usted presta su oído para cosas vanas? Cuando venimos a la iglesia, entonces hay pereza para escuchar la palabra, hay somnolencia para escuchar la palabra. Usted debería prepararse para escuchar la palabra. Algún hombre predicador decía, si el predicador se esfuerza o más bien se prepara para escuchar la palabra, la congregación debería ¿qué? Si el predicador se prepara para comunicar la palabra, la iglesia debería prepararse para escucharla. Si el predicador ora para que ¿qué? Para que la palabra de Dios y su nombre sea glorificada, pues la iglesia debería hacer ¿qué? Lo mismo. Señor, que la palabra que vaya, que se predique en la iglesia, glorifique tu nombre y me dé aliento, me dé esperanza, me ayude, me amoneste, me exhorte. Familia, una de las cosas que pasan
Cuando yo veo una película, mi esposa me dice, una película me dice, mi amor, vamos a ver Netflix. Y yo le digo, uy, la verdad es que casi no veo Netflix, casi no veo películas. Y la única razón es porque me duermo. Hay personas que dicen, no voy a la iglesia porque me duermo. Porque cuando el pastor empieza a predicar me da un sueño. ¿Será que esto debería ser una estrategia del pastor para que me han dicho, pastor, pero pues entonces ¿por qué no hace una pausa activa? Le dije, no. Bueno, queridos hermanos, párense por favor y vamos a decir O, A, I, E. No. Usted debe prepararse para venir a escuchar las escrituras, para escuchar la bendita palabra del Señor. ¿Dónde más puedes escuchar lo que escuchas en la iglesia? Es interesante saber no solo que por su voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, sino que además Él es quien despierta el oído para corrección y para que se conviertan de su iniquidad. Job capítulo 36:10. Es interesante porque no dice el texto en Job, dice, Él despierta el oído para decirle a las personas, muy bien, lo están haciendo súper, sigan adelante. El primer mensaje que debe escuchar el oído de un pecador es arrepiéntanse. Vuelvo y se los digo. El primer mensaje que debe escuchar un oído de un muerto, de un pecador, de uno que anda en los deseos de su carne, ¿qué es? Arrepiéntanse. Él despierta el oído, ¿para qué? Para corregir. ¿Por qué para corregir? Porque todo lo que el hombre hace está ¿qué? Está mal, está contaminado. El hombre es pecador, el hombre va rumbo a la condenación. Dios interviene en la vida del hombre para corregirlo. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero Dios no debería corregirme, pues yo estoy haciendo todas las cosas bien. Ajá. En Job dice que si Él despierta el oído es para corrección y para que se vuelvan de la iniquidad. Moisés, escuchen esto, habló al pueblo para que oyeran a quien Jehová Dios levantaría, hablando de Cristo. Por favor, vayan a Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 y 12. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 y 12. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Lo que está diciendo Moisés al pueblo es que el mandamiento, lo que Dios quiere hablarle a ustedes está que está cerca, no está lejos, no está en el cielo, para que ustedes como pueblo digan que no, pues a nosotros no nos han dicho nada. Eso está como en el cielo. ¿Quién subirá al cielo a traer el mandamiento? No, el mandamiento está cerca. De hecho, en 1 de Juan capítulo 5:3 dice que el apóstol Juan refiere que los mandamientos de Dios no son ¿qué? No son gravosos. ¿Qué debería usted escuchar en su preciosa vida? Escuche la palabra del Señor. Esfuércese por escucharla. Ahora, algunos dirán, pastor, pero pues yo estoy en la casa muy bien escuchando la palabra, ¿ok? ¿Acaso no te has dado cuenta que la misma palabra dice que es necesario congregarnos? A veces no somos muy oidores, pero poco hacedores. Escuchamos mucho, pero poco hacemos. ¿Están conmigo? Algunos dicen, sí, pastor, ¿usted cree? Usted me está juzgando a la ligera. ¿Por qué? No, pues porque yo veo que usted me dice que yo no escucho la palabra. Y yo sí la escucho. Es más, yo escucho prédicas de este. Ok. Y estás haciendo lo que esos hombres te están diciendo que hagas. O lo que la Biblia mejor le dice a esos hombres, que por medio de esos hombres Dios te dice que hagas. Porque si nosotros oímos pero no hacemos, es como si nos vemos en un espejo y luego nos volteamos y se nos olvida lo que somos y vamos para allá. Así que
Santiago expresa la necesidad de prontitud para oír, pero no para oír cualquier cosa. Nos preguntamos entonces, ¿qué debemos oír? El texto en Santiago tiene la idea de responder positivamente a las Escrituras. Santiago no nos está animando a oír tan solo, sino las Escrituras. Ciertamente es lo único que es provechoso para el hombre. El comezón de oír es sin duda uno de los síntomas de la propia, escuchen esto, de la propia concupiscencia. Y se lo repito, el comezón de oír es el resultante de un síntoma de la propia ¿qué? Concupiscencia. La concupiscencia se levanta, exige, demanda, desea, y el oído simplemente para la oreja donde la concupiscencia quiere que el oído esté. ¿Dónde dice eso? Miremos en 2 de Timoteo, por favor, 4, versículo 1 al 15. Es interesante en el versículo del 1 al 5, perdón. Es interesante porque algunos dirán, pero ¿qué es la concupiscencia? ¿Qué es eso de la concupiscencia? Pues es aquellas cosas que, y ahorita les voy a decir algo que es interesante. Segunda de Timoteo, vayan a ese texto, versículo 3, dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán ¿qué? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Y usted dirá, pero ¿y por qué la gente con comezón de oír? Pues bueno, la respuesta está en el mismo versículo. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias ¿qué? Concupiscencias. Escuchen por favor, la misma concupiscencia del hombre hace que el hombre pare el oído donde a su concupiscencia le agrada. Las personas van a las iglesias y se acomodan en el banquillo donde el oído a lo mejor se sienta bien. ¿Cuántos de los que estuvieron con Jesús se sintieron bien cuando Jesús predicaba la verdad? ¿Cuántos hombres que teniendo la piedra en la mano y próximos a apedrear a una mujer que la pillaron en pleno acto de adulterio, cuántos de ellos fueron acusadas a sus conciencias? Pues todos. Dice la Biblia que sus conciencias fueron acusados, por eso soltaron la piedra y se fueron, se marcharon. Porque la verdad lo que hace es exponer ¿qué? Exponer el pecado. Ahora, ¿qué es lo que habla la Biblia del hombre? El autor a los Hebreos dice que es el hombre para que le visites, que es el hombre para que te acuerdes de él. Pero si en algo se acordó Dios del hombre es que es pecador. Y como es pecador debe ¿qué? Salvarlo. Su intención es salvarlo. Ahora, ¿qué entonces debo escuchar? Por favor, coloquen esa frase en el Instagram o en el Facebook, donde usted quiera, pero nunca se le olvide. Romanos 2:4. Dios ha sido bueno porque nos ha direccionado al arrepentimiento. Su guía ha sido a que se arrepientan. Esto es maravilloso, porque a veces uno habla con personas que dicen, pues Dios ha sido tan bueno conmigo, y uno dice, ¿por qué? No, pues porque, imagínate, me salió la casa. Ok, muy bien, ¿qué más? No, pues si vieras, me salió un trabajo súper buenísimo. Ok, muy bien, ¿qué más? No, pues si vieras que metí los papeles para el carro, ya me salió. No, pues excelente. Y si vieras que me salió una empresa y un negocio, ajá, bien. ¿Y qué más? Mañana te mueres, ¿y qué de eso te llevas? ¿De qué te vale ganar el mundo y perder tu alma? Dice la escritura, Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, Dios no es bueno por lo que nos da, familia. Dios ha sido bueno todo el tiempo porque su plan direccionó a que la humanidad fuera ¿qué? Salva. Dios despierta, reitero, el oído del hombre para corregirlo. ¿Para qué? ¿Por qué corregirlo? ¿Acaso estamos haciendo algo mal? Sí, no solamente haces algo mal, sino que ya eres malo. Estás condenado, eres pecador. Si sigues de esa manera te vas a condenar. Cree en el Señor Jesucristo.
Oye lo que la palabra de Dios tiene para ti. El apóstol Pablo dice, el comezón de oír es sin duda uno de los síntomas de la propia concupiscencia. La concupiscencia siempre demanda satisfacción propia y evitará que el hombre mismo de pecado permanezca vivo y nunca muera. Esto es maravilloso. Por favor, entiéndanlo, familia. La concupiscencia del hombre siempre apuntará a que el hombre, ese viejo hombre condenado, lleno de maldad y de pecado, nunca muera. Los deseos de la carne siempre van a jalar para que el hombre nunca muera a sí mismo. ¿Están conmigo? El Espíritu de Dios que ha sido puesto en nosotros, Él nos conducirá, Él nos dirá y nos convencerá de que somos pecadores. Mientras la concupiscencia dirá, no mueras, el Espíritu Santo te dice que debes morir a ti mismo. Toma tu cruz y sigue a Jesucristo. Ese deseo de tomar la cruz y seguir a Jesucristo no es un deseo de nuestra propia concupiscencia. Nuestra concupiscencia nos lleva y como dice en Santiago, si la concupiscencia y la tentación se unen, dan como resultado ¿qué? El pecado. El pecado. Así que la concupiscencia siempre le va a decir a ese viejo hombre, le va a decir, no mueras, por favor. Sigue así de arrogante. Sigue satisfaciendo tus propios deseos. Sigue fornicando, sigue adulterando. Sigue siendo lo que eras. Nunca mueras. El Espíritu Santo es el que dice, debes morir. Eres pecador. Mírate. El apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír. Romanos 10:17. Oír la palabra de Dios. La única manera de poder estar arraigados en su palabra es oír la palabra de Dios. Solo Él tiene palabras de vida eterna. El hombre debe saber que el oído nunca se cansará de oír y el ojo de ver. Eclesiastés 1:8. Y que mejor es la reprensión del sabio que la canción de los necios. Eclesiastés 7:5. Mejor es que la reprensión de ¿quién? De los sabios, que la canción y la dulzura de los necios. Así que familia, número 1, si escuchas a Dios, seamos ¿qué? Prontos para oír. Todo el tiempo. Si usted viene a la iglesia, si usted sabe que van a hablar del Señor, sea ¿qué? Pronto para oír. Mire familia, hay personas aquí en la iglesia que vienen, bueno, le he visto esto a Aurora, que viene con una grabadora y graba el mensaje, graba el estudio bíblico y está por ahí, se pone el audífono y escucha la palabra. Leen la palabra, lean las escrituras, escuchen la palabra del Señor. Eso les hará crecer, familia. Eso les hará crecer. Es lo único. Como si nacemos por la palabra vamos a oír otra cosa para crecer. No es posible. Así que familia, versículo 19 de Santiago, sean prontos para oír. Quiero ir al punto número 2 y es: si escuchas a Dios, entonces desecha la inmundicia y abundante malicia y reciban con mansedumbre la palabra implantada. Eso lo dice en el versículo 21. Por lo cual, es interesante porque Santiago está diciendo por lo cual, está dando continuidad a algo que viene hablando. Es más, en el versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, en el hombre no está la justicia de Dios. Hablando de lo que nace del hombre. En el hombre no hay justicia, no hay manera de justificarse delante del Señor. Y no obra la justicia de Dios. Solo en Cristo, familia. En el versículo 21 dice, por lo cual, es decir, si ustedes son prontos para oír la palabra, si han nacido, en el versículo 18, como dice, si ustedes entienden que por la voluntad de Dios, Dios los hizo nacer por la palabra de verdad. Por lo cual, desechen ¿qué?
Entre otras cosas, es el resultado. En el versículo 21 está hablando, Santiago está diciendo, ok, ¿ya escucharon? Entonces, ¿ahora qué? Hagan. Ahora desechen la inmundicia y abundante malicia y reciban con mansedumbre ¿qué? La palabra implantada. Es interesante porque el apóstol utiliza dos palabras, y es desechar y recibir. Desechar y qué? Y recibir. Ahora, es preciso mencionar esto. Por favor, vayan al Salmo 53:3. Salmos 53, versículo 3. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. En Esdras 9:11, Esdras 9:11, versículo 10. Pero ahora, ¿qué diremos? Oh Dios nuestro, después de esto, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos, a causa de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Entre otras cosas, si usted nota el texto, por favor revise ese texto en Esdras. Si usted nota el texto, lo que se le atribuye al hombre es que a la última parte de ese texto, ¿qué dice? Lo que se le atribuye al hombre, ¿qué es? La inmundicia. Es decir, la tierra está llena de inmundicia de extremo a extremo. ¿Por qué? Por la inmundicia ¿de quién? De ellos, de los hombres. Entre otras cosas, no hay algo que el hombre pueda hacer bueno. Todo lo hace mal, todo lo hace inmundo. Más dice la palabra, que los mandamientos del Señor, lo que fue dado por medio de los profetas, es lo único, familia, que puede salvar. Dice en Santiago que puede salvar las almas. Ahora, usted me dirá: pero pastor, ayúdeme a entender un poco más acerca del pronto para oír. Y pienso en esto, familia. Aquella persona está con sus oídos saturados de sus problemas, de las circunstancias que le pasan en la vida. Ha recibido muchas malas palabras, la han herido, la han lastimado. Pues familia, debemos entender que el evangelio es ofensivo, pero es ofensivo para el hombre de pecado. Entre otras cosas, si el evangelio nos confronta para nuestra libertad. Las personas que vienen y que utilizan su lengua para lastimar, eso nunca va a ser para confrontar el pecado, para corregirlo en amor. La palabra de Dios sí lo hace, familia. He ahí la importancia de ser prontos. ¿Para qué? Para oír la palabra del Señor. Mire, hay gente que es pronta para oír a las personas y se achicopalan, se dejan caer solamente porque alguien dijo algo. Es que dijo esto. Pues bueno, si tú eres pronto para oír eso, pues levántate de allí. Sé diligente y pronto. ¿Para qué? Para oír la palabra del Señor. En Efesios capítulo 1 dice: ¿quién eres tú? Así que léete ese capítulo. Eres un elegido, eres un escogido, porque Dios, porque así le plació al Señor. Naciste de Dios. Si escuchas a Dios, entonces desecha ¿qué? La inmundicia. En Romanos 6:19, Romanos 6:19, dice la Escritura: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros. ¿Para qué? Para servir a la justicia. Este texto me fascina. Segunda de Pedro capítulo 1,
Es muy claro, familia, es demasiado claro. Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Pero mire lo que resulta diciendo a continuación. Porque si estas cosas, escuchen, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar, ¿qué? Ociosos, ni sin fruto, por cuanto al conocimiento de nuestro Señor, sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen esto. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, cuanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. ¿Qué? Lo que el apóstol Pedro está diciendo es, ok, si ustedes ya conocen, entonces añadan a esto, ¿qué? Una práctica. Vivan piadosamente, vivan en amor. Si ustedes hacen estas cosas, nunca, ¿qué? Caerán jamás. Es tremendo. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordarlo siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. O sea que ellos estaban, ¿qué? Estaban allí confirmados, pero Pedro, ¿qué? Les dijo, ojo, ojo con esto. Si ustedes han escuchado, pongan en práctica, hagan las cosas. Desechemos la inmundicia. Ahora, reciban con mansedumbre. Reciban con mansedumbre. Mire lo que dice en Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, ¿qué? ¿Aparece? ¿No? Ok. Que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como la palabra de hombres, escuchen, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esto es una maravilla. ¿Saben por qué? Porque algunos piensan que vienen a la iglesia es a qué, escuchar al pastor. No, pues vamos a escuchar al pastor a ver, pues a ver qué es lo que va a decir ahí. Si el pastor se prepara para hablar la palabra de Dios, la iglesia debe prepararse para escucharla. Para escucharla. Y me gusta mucho esto porque Pablo está diciendo a la iglesia, ustedes recibieron con mansedumbre, ustedes recibieron la palabra como si qué, como si fuera de Dios y no de los hombres. Es decir, ustedes estaban seguros de que aún nosotros siendo hombres éramos portadores de qué, de la verdad. Pues familia, si usted viene a la iglesia, usted debe entender de que su pastor se prepara para enseñar la palabra del Señor. Así que si algo dice el pastor en la palabra, pues familia, seamos oidores y también hacedores. La palabra del Señor dice desechar la inmundicia. Desechen la inmundicia y la malicia y la abundante malicia y reciban con mansedumbre la palabra implantada. Punto número 3. Si escuchan a Dios, consideren que solo su palabra puede salvar almas. Hermoso. Solo su palabra, ¿qué? Puede salvar almas. ¿Qué dice Romanos 1:16? Es un texto muy conocido. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué? Es poder de Dios para salvación. Todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que si la palabra, y es maravilloso porque la palabra expone la manera como Dios expresa su justicia y hace justicia.
Y a lo mejor estos términos para las personas como que no son tan fáciles. Pues familia, la palabra, y lo reitero, la palabra de Dios expresa, no solamente, de hecho en Romanos, no solamente Pablo expresa el conflicto y el problema, sino que expresa también que la solución que Dios le ha dado a semejante lío de la humanidad. Es maravilloso, es interesante que solo Pablo en 3 capítulos expone un misterio tan grande de tantos años, que le dice al hombre: el hombre es esto, más Dios en su plan y por su gracia, en su justicia, permitió que solo por fe ellos fueran ¿qué? Justificados. O sea que el que cree en Jesucristo no debe ¿qué? Pagar nada. Está perdonado, absuelto de pecados, ya es libre, no hay condenación. Esto es una maravilla, familia. Solo la palabra de Dios puede ¿qué? Salvar almas. Y me gusta mucho porque dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo, y utiliza una palabra, evangelio. Cuando los ángeles se arrimaron a los pastores anunciando de que Jesús había nacido, ellos le dijeron: he aquí os doy buenas nuevas de ¿qué? De salvación. Entre otras cosas, el evangelio son las buenas nuevas de salvación. Hasta usted no entender lo que usted es y lo que somos, nunca consideraremos el bendito evangelio de la gracia de Jesucristo. Y es por eso que está el cuarto punto, porque el cuarto punto tiene que ver con nosotros. Y quiero devolverlos por favor a Santiago, porque el cuarto punto dice: si escuchas a Dios, esfuérzate por ser hacedores y no solamente oidores. ¿Cómo así? Pues mire lo que dice por favor en el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente ¿qué? ¿Están escuchando esto? El texto está diciendo: sea un hacedor de todo lo que a usted le digan que hagan. Está diciendo eso. Si viene el vecino y le dice: pues tírese de un puente, usted, como es pronto para oír, usted se tira del puente. La palabra está diciendo: sean hacedores. A Dios le interesa que usted haga lo que dice que la palabra. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. O sea que en el versículo 19, reitero, está haciendo referencia a ser prontos para oír ¿qué? La palabra. Engañándoos a vosotros mismos. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Este es semejante ¿a qué? A un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida ¿qué? Esto no es de yo me sé los versículos de la Biblia. Esto no es de esto. El evangelio y el cristianismo no es: pastor, yo ya me leí el Antiguo Testamento y toda la Biblia. Ajá. Has olvidado entonces lo que eres. Porque si bien es cierto, es que el que lee la palabra se va a encontrar en un ¿qué? En un espejo. El que lea la palabra y la olvida y se va, tarde que temprano ya no le va a hacer falta. Tarde que temprano va a olvidar lo que es. Escúchame lo que le voy a decir. Si usted medita en la palabra todos los días, usted todos los días será menos usted. Porque la Biblia nos lleva a eso. La Biblia nos lleva a ser menos, a morir cada día nosotros. Usted dirá: pero ¿cuál es la necesidad de morir cada día? Pues mucha. Escuchen esto. En Romanos 7:24, Pablo escribe algo impresionante. Y utiliza una palabra y es miserable. Y no es miserable de él, pobre él.
Pablo no está diciendo, pues, qué pesar de esa persona. Pablo está diciendo, qué pesar de mí. Yo soy un miserable. Pablo no está viendo lo que está pasando allá. Está diciendo que cada vez que me veo, cada vez que me veo en la escritura, me veo que tan miserable. La escritura lo que hace es ponderar la grandeza de Dios, su santidad, de manera que si Él muestra su santidad, no nos queda de otra sino de ser ¿qué? De encontrarnos tan pequeños y tan sucios. Una de las cosas que yo le digo es: Señor, humilla mi vida, hazme saber que lo que soy cada día, Señor, con tu sabiduría, permíteme entender que ando en unas tonterías a veces. En tu paciencia, ayúdame a darme cuenta que ando en tanto afán, tanta preocupación. Que el Señor nos ayude. Pero retomo porque he pensado en esto. ¿Es el arrepentimiento un suceso ocurrido o una constante en el cristiano? No, pues pastor, cuando yo llegué a la iglesia, ¿se acuerda? Un tiempo atrás, usted viera, yo estuve llorando, el Señor estuvo allí conmigo y yo confesé mi pecado y wow, fue hermoso. Ok. Eso no puede ser un acto, ¿qué? Un acto de ayer. Eso debe ser hoy mismo. Cada vez que abro mis ojos, debo ¿qué? Señor, soy miserable delante de ti. Ayúdame a morir más. Y ustedes dirán, ¿por qué es necesario morir más? Y una persona llega y es ofendido. Su nombre es puesto entre las personas y hay muchos se burlan. Su nombre, el yo, y la persona sale en defensa de su yo. Pues si usted sale en defensa de su yo, usted no ha muerto a su yo. ¿Están conmigo? Si usted considera que me lastimaron, ok, te lastimaron a ti. ¿Cuántas veces hemos pensado si han lastimado al Cristo que hay en ti? Eso es diferente. Porque una cosa es que irrespeten tu vida. Otra cosa es que irrespeten al Cristo que hay en tu vida. Es diferente. Porque Cristo ya está en mi vida. Así que si padezco a causa de Cristo, pues démonos ¿qué? Por bien servidos. Soy un testigo de Jesucristo. Pero si padezco a causa de ¿qué? De mí yo, pues eso nos habla de que debemos morir ¿qué? A nosotros mismos. Cuando usted se encarga de defender su propio yo, debes morir más. Debes humillarte más. Debes tomar mucho más la cruz. Vamos adelante. Esto no termina, familia. Y quisiera que esto, bueno, a lo mejor mucho más adelante podré ampliar un poco para que vamos avanzando. Pero cuando Pablo escribe esto, miserable de mí, Pablo dice, qué maravilla. Pablo no dice, qué bueno soy. Pablo no está diciendo, qué maravilla de hombre es el que me convertí. Soy tan justo delante de los hombres y de Dios. ¿Sabe, familia? A veces he encontrado personas que dicen y vienen llorando y dicen, pastor, es que me lastimaron. Ok, ¿quién te lastimó? No, pues ellos son cristianos. No, no son cristianos. Entonces, ¿qué esperas de una persona que tiene un corazón lleno de maldad y de pecado? ¿Esperas flores? ¿Qué estamos esperando? ¿Están conmigo? ¿Qué estamos esperando de una persona llena de pecado y de maldad? Cuando Jesús vino a la tierra, familia, encontró a Judas, encontró a Pedro, encontró la ingratitud de muchos, encontró que su mismo pueblo decía que crucifíquenlo. ¿Saben una cosa? Jesús no podía esperar otra cosa de ellos. ¿Cuántos me están siguiendo? No podía esperar otra cosa. Porque si ellos fueran hijos de Dios, tratarían a Jesús como ¿qué? Como lo que es.
pero no lo fueron. Estaban llenos de pecado. Jesús sabía a quiénes estaba sirviendo. Cuando usted lo ofendan, como dijimos hace 8 días, pase por alto ¿qué? La ofensa. No se apresure a irarse. No se apresure a hablar. Es que ¿por qué lo haces? Es que te metiste conmigo. No, si Cristo está en tu corazón, vas a actuar diferente. Te aseguro que vas a actuar diferente. Vas a callar cuando deba ser propicio. Vas a hablar con sabiduría. ¿Cuánto necesitamos escuchar la palabra, familia? ¿Cuánto necesitamos que la palabra nos limpie más, nos purifique más? Él lo concluye diciendo, ignorando el pecado. Estoy hablando de Pablo. En Romanos 7:24, tampoco identificando el pecado del otro. Él no está diciendo, mira el pecado de ellos, mira lo que me hicieron. Él está diciendo, miserable de mí. Él no está diciendo, pues yo fundé tantas iglesias, ¿qué le está pasando a estos sinvergüenzas? Lo que Pablo le está diciendo es que, Señor, qué tan miserable soy. No ellos, soy yo. Yo debo morir más, debo servirle más a ellos. Me he encontrado personas que dicen ser cristianos y dicen, ¿qué es lo que quieres tú? Y a lo mejor son cristianos y deben crecer como todos, pero cristianos que dicen, es que tengo sed de justicia, de venganza. Ajá, ¿quieres venganza? Y si Dios quisiera venganza por ti, ¿dónde estarías? Sed misericordiosos con los ingratos y con los malos. Eso solamente lo da ¿qué? Si Cristo está en el corazón, si el Espíritu Santo obra en mi vida. Ama a tus enemigos, ora por ellos, así te lastimen. Asegurémonos cuando salgamos por estas puertas que lo que esté dentro de nosotros no sea yo mismo, sino Cristo en mí. Porque si Cristo está en mí, ¿qué pasa? Pues las ofensas no me van a mover. Antes los voy a amar, antes les voy a servir. Piensen por favor en Jesús. ¿Cuánto dolor sufrió? ¿Cuánto llevó en sus hombros? Porque a veces nos jactamos y tomamos ocasión cuando vienen las circunstancias. Si es que espera y verás, ellos me van a conocer. Muera. Debemos morir a nosotros mismos. Así que familia, regreso a Santiago, porque Santiago está diciendo, pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Si nosotros consideramos por un momento nuestro rostro natural en la Biblia, es más, si usted viene a la iglesia y escucha un mensaje como esto, usted dice, no, pues el pastor, y ahí usted llega a la iglesia, ¿no? Ve a la casa, usted dice, le preguntan, ¿y cómo te fue en la iglesia? No, pues bien, pero pues el pastor habló que yo soy pecador. Y pues en algo tiene razón, porque pues yo la verdad no soy perita en dulce. Ok, tiene razón, muy bien. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no leen la palabra. ¿Sabes qué está pasando contigo? Que te miraste una vez en el espejo y ya no te volviste a ver. El viernes estás greñuda, con lagañas en los ojos. El viernes estamos feos, bigotudos. La Biblia nos expone lo que somos. Todos los días deberíamos ir a la bendita palabra del Señor. Piense por favor, usted cada cuánto se ve en un espejo. Hay gente que a cada rato, familia, muchas veces en el día, pues muchas veces en el día vamos a la bendita palabra o meditémosla muchas veces en el día. Vamos a la madrugada, vamos en la mañana, vamos en la noche, vamos cuando sea el tiempo que nosotros podamos tener una intimidad con el Señor, y hagámoslo. Concluimos entonces que el arrepentimiento no es un tema pasado de moda, es el tema central de la Biblia en lo que corresponde al hombre.
¿Qué le corresponde al hombre? Hacer pactos con Dios, traer dinero a la iglesia, decirle al Señor: Señor, se te olvidó que yo existo. No nos corresponde eso. Nos corresponde es que arrepentirnos. Señor, cuánta verdad tienes tú, Señor. Cuánta verdad tu palabra habla de mí. Cuánta verdad, Señor. Señor, ayúdame, porque cada vez que quiero hacer algo, me embarro, no lo termino haciendo. Pablo lo dice en Romanos 7. Porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y porque lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Miserable de mí. Y número 5. Quien escucha a Dios será bienaventurado en lo que hace. Quien hace lo que aprende de su palabra, siempre será un bienaventurado. El versículo 25 en Santiago, termino, dice: mas el que mira, escuche, atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. Qué locura. Si marchamos conforme a las Escrituras, seremos bienaventurados. Dios estará con nosotros. El Señor saldrá a nuestra defensa. Aquí hay 5 cosas rápidamente. Lo primero es engaño. La idea es la de creer que estamos con Dios por las prácticas que hacemos. Los cristianos no pueden ser engañados por esto. O más bien los que vienen a la iglesia, o más bien los que dicen profesar la fe en Jesucristo. No nos engañemos. No nos engañemos, porque hacemos prácticas como la de los cristianos. El hacer la práctica del cristiano no te hace cristiano. ¿Están conmigo? Es que yo veo que los cristianos van todos los domingos a la iglesia, pues yo también, y por eso soy cristiano. Es que yo veo que los cristianos ayunan, pues yo también, pero eso no nos hace cristianos. Cristiano nos hace creer en Jesucristo, que nuestras vidas simplemente reflejen lo que es el Señor en nosotros. Piensen por favor por qué los perros vuelven al vómito y por qué los cerdos, luego de estar bañados, vuelven otra vez a su chiquero. Piensen por un momento. ¿Por qué un cerdo quiere volver a su chiquero? Pero yo acabé de lavar al cerdo con la manguera y ¿por qué volvió allá? Porque nunca dejó de ser cerdo. Porque su naturaleza nunca cambió. El perro vuelve a su vómito porque es un perro. A lo mejor si fuera cambiado el perro por un humano, el humano no va a meter el hocico en el vómito, porque es más razonable. Lo que quiero decir es que es importante entender de que nosotros, familia, de que el Evangelio nos conduce a arrepentirnos de nuestro pecado, a creer en Jesucristo y a ser nuevas criaturas. Lo primero entonces es el engaño. El engaño de saber o vernos en un espejo y creer que ya somos por lo que practicamos. Lo segundo que el texto dice en el versículo 25 es, perdónenme, en el versículo 23 es considerarse a sí mismo y se va. Por favor, si usted se considera a sí mismo y se va y no vuelve al espejo, pues hay veces que yo me considero a sí mismo y yo digo, pero mira ese hombre, pero mira ese hombre tan barbado, mira que ya esto está como largo. ¿Debes qué? Debes afeitarte. Si te consideras a sí mismo y se va y no haces nada, tú pones el rostro en el espejo y te ves barbudo, te ves lagañoso, pero no qué, no haces nada. Lo mismo está diciendo la Biblia. Si tú escuchas y no haces, pues no haces nada. ¿Están conmigo? Lo tercero es olvidar. El texto nos advierte, con esto termino, el texto nos advierte, no siendo oidor olvidadizo. Familia, en Eclesiastés dice, justamente lo leíamos ahora, el ojo no se cansa de qué. Eclesiastés 1:8, el ojo no se cansa de ver,
y el oído nunca se cansa de oír. El problema es que pongamos el ojo y el oído en cosas vanas y estemos ahí y queriendo escuchar, pues nunca te vas a cansar, nunca te vas a cansar de ver. Así que no debemos olvidar, familia, no debemos ser olvidadizos. Número 4, el que se mira en la perfecta ley y persevera en ella. Es una invitación. ¿Debemos qué? Vernos en la ley y qué? Y perseverar en ella. Todos los días, familia, es una invitación. Háganlo con todo mi amor, con mi corazón. Les aconsejo esto. Hagámoslo. Dejen de escuchar las predicaciones. Y si las escuchan, pues que lo edifiquen, pero mucho más que las predicaciones, intimen ustedes con el Señor. No dejen de congregarse, como algunos que tienen por costumbre. Y no digo que dejen de escuchar las predicaciones, no porque las predicaciones no las deban escuchar, sino porque a veces nosotros, algunos están ¿qué? Haciendo lavado, haciendo tantas cosas y escuchando ¿qué? La prédica, pues no estás escuchando de verdad. Mira lo que estás haciendo aquí. Estás sentado escuchando a un pastor. No estás ni lavando los trastes, ni la ropa, ni nada. Pues eso, familia, es oír. Estoy seguro que usted de esta predicación se va a llevar algo. Que el Señor nos ayude. Y número 5, será bienaventurado en lo que hace. Y esto es lo mismo, la misma expresión del Salmo 1. Bienaventurado es ¿quién? El que se deleita en la ley del Señor. Bienaventurado es el que no anduvo en silla de escarnecedores. Bienaventurado es el que escucha la palabra del Señor y en ella medita de día y de noche, porque entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que dará su hoja a su tiempo. En Jeremías dice que cuando viene el calor, pues no cae, y cuando viene el invierno, tampoco. Estará seguro. Mas esto no será lo mismo con los impíos, porque serán como el tamo que se los lleva ¿qué? El viento, si no escuchan la palabra del Señor. Y en Josué 1:5 medita en la ley del Señor, y entonces nadie te podrá ¿qué? Hacer frente. Esfuérzate y sé valiente, pero no en montar el negocio, no, ahí no está hablando de eso. Esfuérzate y sé valiente en correr la media maratón. Esfuérzate, hermano, y sé valiente. No, el texto está diciendo esfuérzate y sé valiente ¿en qué? En cumplir, en obedecer los mandamientos del Señor. Así que, familia, vamos a orar al Señor. Dígale que está a su lado, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás oyendo? No, pues yo escucho por ahí en los laditos, a veces la Rosa de Guadalupe, a veces, ¡qué locura! Y la fe está soportada en la Rosa de Guadalupe. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Qué escuchas? No, pues la Casa de los Famosos. A veces escucho la dosis diaria. Yo leo mi Biblia, ajá. Pues yo la leo pero no entiendo, más bien la escucho. Si usted no entiende la Biblia, doble rodilla delante del Señor. Dígale, Señor, quiero entender tu palabra. Dame la gracia para hacerlo. Que cuando lea tu palabra la entienda. Y si no, tengo que hacer algo, porque yo no me puedo quedar sin entender la palabra. Voy a hablar con el pastor. Voy a hacer algo, pero tengo que entender la palabra. Hay algo maravilloso, y es que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: he orado por ustedes para que Dios les abra el entendimiento. ¿Saben qué significa eso? Dios solamente es el que abre el entendimiento. Y si Dios abre el entendimiento, entonces usted y yo deberíamos ¿qué? La rodilla más que por el arroz con huevo en la casa. Es decirle, Señor, quiero escuchar y quiero leer tu palabra. Ábreme mi cabeza, quiero entender tu palabra. Ayúdame a entenderla. Esa será la bendición más sublime que usted y yo podamos tener.
entender las escrituras. Vamos a orar. Algunas personas yo les digo, siéntanse privilegiados, ¿verdad, Aurora? Porque entienden la palabra. No porque tienen muchas cosas, no, porque entienden qué. Porque a algunos no se les da la oportunidad de entenderla. Mateo 13 dice, por la dureza del corazón, el Señor Jesucristo prefirió hablar por medio de parábolas. Oh, por Dios, gracias por darme un corazón para escuchar tu voz y quebrarme delante de ti y entender tu palabra. Qué bendición más grande. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Oremos a Dios. Padre, gracias. Oh Dios, te damos toda la gloria a ti porque todo lo has hecho. Somos lo que somos por tu gracia. Gracias por preparar un espejo para nosotros, una palabra que nos confronta, nos anima, nos amonesta, que nos ayuda a considerar lo que somos. No permita que seamos oidores olvidadizos. No permitas que nos veamos en el espejo. Al cabo de unos días ya no recordemos lo que somos, cómo estamos. Ayúdanos a morir cada día más y más a nosotros. Sabemos, Señor, que solamente tú eres santo, pero que por tu bendita gracia y tu misericordia nos has provisto a Jesucristo. Y en Él, solo en Él podemos estar en justicia contigo, Señor. Gracias. No basta, Señor. Queremos más de ti. Solo con decir, No es suficiente. Solo con querer. no es suficiente, solo por querer hacer